Bueno, ya tenemos que dejar de grabar porque estamos llegando a la frontera y por alguna razón los países no les gusta cuando tomas videos ni fotos de las fronteras. Bienvenidos a la Cometa Travel. Hoy vamos a explorar Nicosia, la capital de Chipre. Nicosia es conocida como la última capital dividida en el mundo. ¿Y qué significa eso? Significa que una parte de la ciudad queda en un país y la otra parte queda en otro país. Es que en el 1974 Turquía invadió la isla y ellos conquistó el norte. Y hasta hoy en día la isla está dividida en dos países. En el sur, donde estamos aquí, viven los chiprianos griegos, y cuando tú hablas de Chipre estás hablando de esta parte, y es parte de la Unión Europea, conocido como la República de Chipre. Y en el norte viven los chiprianos turcos, y el norte es conocido como Chipre del Norte o la República Turca del Chipre del Norte. Y la frontera que divide la isla en dos se llama la Línea Verde. ¿Y por qué se llama así? Es porque la persona que decidió la frontera lo dibujó en una mapa con un esfero verde. Es así de sencillo. Y ahora, 50 años después, es la Línea Verde. Y la línea divide la capital entre Nicosia, donde estamos aquí, y Nicosia Norte. Y cuando llegamos a la isla hace unos 2 o 3 semanas, nos dijeron que era muy difícil cruzar, porque uno tenía que hacer un test PCR para ir al norte y otro PCR para volver al sur, y eso nos pareció muy complicado y no íbamos a hacer eso. Pero ayer alguien nos dijo que hace un par de días cambiaron las reglas y ahora es posible cruzar con solo tu pasaporte y la vacuna. Entonces, hoy vamos a ver ambos lados de la ciudad. Y va a ser muy bacano. Ahora estamos en la calle Ledras, en el centro histórico de Nicosia. Es una calle peatonal lleno de tiendas, tiene muchos restaurantes de todos tipos. Es un lugar muy popular. No hay gente ahora porque es la mañana de sábado, pero más tarde va a estar llenísimo. Pero para mí, la cosa más interesante es que en pocos cuadras vamos a llegar a la frontera con Chipre del Norte. Entonces, el plan es cruzar la frontera y ver cómo es Nicosia Norte. Bueno, ya tenemos que dejar de grabar porque estamos llegando a la frontera. Y por alguna razón los países no les gusta cuando tomas videos ni fotos de las fronteras. Entonces nos vemos en el otro lado en 10 minutos para nosotros o un par de segundos para ustedes. Pues ya estamos entre los dos países y nos dijeron que sí podemos grabar. Pero ahí está el lado de Turco y que vamos a dejar de grabar para cruzar, para estar seguro. Solo cruzamos una calle básicamente, pero estamos en el norte y todo es diferente. Todo está escrito en turco y la comida ahí es bien turco. Eso se llama pizza turco. Y más a la derecha tenemos unos dulces tercos. Es increíble. Literalmente cruzamos una calle y es totalmente distinto. El país de verdad tiene una situación bastante complicada. Todo el mundo reconoce Chipre como un país, pero nadie reconoce Chipre del Norte como un país excepto Turquía. Pero Chipre del Norte tiene su propio presidente y funciona básicamente como un país. Para mí es muy interesante. Creo que es la primera vez que estoy en un país que nadie reconoce como nación. Cuando Chipre entró a la Unión Europea en 2004, todos pensaron que la isla se iba a reunificar
en un solo país de nuevo, pero eso no pasó. El lado turco, el norte, votó a favor de la reunificación, pero el lado griego, el sur, votó en contra. A pesar de eso, la moneda del sur, el euro, tiene el nombre de Chipre escrito en griego y también en turco. La isla sigue dividida, pero la gente en el lado turco siguen siendo ciudadanos de Chipre y de la Unión Europea, pero están afuera de la zona de control del gobierno de Chipre. Como dije antes, es una situación bastante complicada. Aquí tenemos un edificio conocido como Buyuk Han, que en el pasado era como un hotel para viajeros. En el primer piso era para los caballos y el segundo piso para la gente. Ahora es un centro cultural y es uno de los edificios mejor preservados en Nicosia Norte. Seguimos en el centro histórico de Nicosia del Norte, pero ya sabemos de la zona turística. Pues la zona turística todo es muy lindo, pero aquí todo es normal, los edificios cayendo, hay una iglesia a la derecha en muy mal estado. Entonces se nota bastante que es mucho más pobre aquí en el sur, en la República de Chipre, no importa dónde vas. Todo lo que ves va a ser muy lindo. Bueno, ya terminamos explorando Nicosia, ambos lados. Y ambos son lindos, pero realmente tienes que ir al norte porque hay más edificios históricos y realmente es más interesante, se siente más auténtico, menos moderna. Y sí, la verdad me sorprendió mucho. Casi no vinimos al capital y me alegro mucho que lo hicimos. Espero que disfrutaron este capítulo y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.